Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes. La verdad es que hoy vamos a hablar de emociones, algo muy importante que me imagino que a diario también dentro de esto que nos acaba de hablar la doctora, también la emoción no se escapa, ¿no? Sino que también está ahí tanto en el paciente como en nosotros. Y bueno, la que sigue, por favor. Quiero que alguien me ayude a leer esto. Esto es un testimonio de una paciente, ¿sí? Que dio a conocer su emoción que tenía en el momento. Alguien que me ayude. Doctor, la enfermera es amable, los aparatos funcionan bien, pero lo que quiero es, ¿qué se siente aquí? A mi lado necesito saber que le importo. Puedo preguntar por qué me sucede esto, pero no espero realmente una respuesta. No se vaya, espere. Solo quiero saber que habrá alguien para sostener mi mano cuando lo necesite. Tal vez, entonces, no será tan duro estar aquí en un hospital, porque tendré un amigo cerca. ¿Qué perciben? Miedo, tristeza, ¿no? Soledad, desconocimiento. Porque ¿quién mejor que ustedes saben que cuando un paciente llega al hospital se va a enfrentar a qué? A lo nuevo, a lo que no conoce, ¿sí? Entonces todo eso, ustedes podrán estar haciendo muy bien su trabajo, siguiendo sus normas de seguridad, pero el paciente trae una propia emoción que hace que el paciente no accione conforme se tiene planeado. Fíjense que hoy, anteriormente, se pensaba que solamente era el tratamiento médico el que me iba a dar ¿qué? La cura, sino que hoy vemos que se añade otro elemento importante que es la emoción que marca el paciente. Y bueno, ¿le podemos dar a la siguiente, por favor? Y vamos a hacer una situación aquí donde yo marco dos objetivos. ¿Qué es lo que queremos con este taller? Porque es un tallercito, ¿eh? O sea, no nos podemos llevar mucho tiempo, pero lo voy a hacer lo más legible posible. Concientizar y diferenciar y promover cambios en el manejo de nuestras emociones, tanto mías como ayudar, si es posible, porque no tenemos esa responsabilidad, de mi paciente. Y luego mejorar las habilidades de comunicación entre los pacientes. También ya hablaba ahorita la doctora Herrera sobre la situación de la comunicación, que es altamente importante dentro de nuestro trabajo y dentro del trato a nuestros pacientes. Le damos a la que sigue, por favor. Ajá. Y bueno, vamos a ver, y qué mejor que podamos definirlo de esta manera. Ahorita vamos a hacer una dinámica muy chiquitita, pero en este momento piensa en tres cosas que si te las quitara la vida, sería muy difícil para ti reincorporarte a tu realidad presente. Piensa en tres cosas. Algo con lo que tú dijeras, si a mí me quita esto, sería complicado continuar. ¿Sí? ¿Ya alguien la tiene? La salud. Sí. ¿Qué más? ¿En qué pensaste? Un hijo, la familia. ¿Qué más? ¿En qué pensó? En la familia. El trabajo. ¿Qué más? La paz mental. Una parte de tu cuerpo. La familia. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que pasa si llega el Dios tiempo y dice, a ti te quito esto, a ti no te lo quito, a ti sí, a ti no? Me estremezco. Ajá. Esas son las emociones. Esa situación que acabas de sentir, esa es una emoción. ¿Qué sentiste? A ti no te lo quito, yo no te dije a ti, yo le dije a él. Pero ¿qué sentiste cuando la vida le quita? Sí, 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 perdón. Sí. Exacto. Ajá. ¿Qué más? Ser empáticos, ¿no? A veces nace la empatía, ¿no? No sé qué estés viviendo exactamente porque yo nunca he tenido un sea de mama,
pero imagino el dolor que estás enfrentando. Y entonces, le damos a la que sigue, por favor. Y entonces, ahí estamos hablando de emociones, ¿no? Entonces, la emoción es una reacción mental. Primero entra, ¿dónde? En mi pensamiento, ¿no? Llega a mi cuerpo, ajá, y después tengo una respuesta. ¿Eso lo hacen los pacientes? ¿Sí? Usted tiene una metástasis. Y la persona que no sabe qué es la metástasis, dice, ¿quién sabe? Pero le da miedo preguntar, ¿no? Y entonces viene un juego de situaciones. Le damos a la siguiente, por favor. Puede venir el miedo, ¿no? Ajá. ¿En qué está basado ese miedo? ¿Es miedo a lo desconocido? Pues a lo desconocido y ni tan desconocido, porque acuérdense que nuestros pacientes ya se rodearon en la consulta externa de personas que ya comentaron, tengo metástasis, mi posibilidad de vida no es mucha. Y entonces parece que lo que dice la persona que está en la consulta externa a veces pesa más que lo que dice ¿quién? El médico. ¿Y cómo quitamos esos pensamientos? Porque la emoción la puedo cambiar, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo ahorita pongo una música alegre, tu emoción cambia, ¿no? Pero si el pensamiento es dominante, ahí está, ¿no? Tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer. Y al oír cáncer, automáticamente yo pienso que es muerte. O sea, yo no estoy yo con la información de que el cáncer tiene etapas y que hay etapas en las que puedo yo salir avante. Y además aquí entra dentro de la emoción la sorpresa y también entra la aversión, ¿no? Que es ese disgusto, eso, ¿cómo yo, no? ¿Cómo yo voy a tener esto? ¿No? La ira, el enojo, ¿no? ¿Cuánto de nosotros a veces no tenemos la situación del paciente y estamos manifestando una serie de emociones? Y no nada más me la quedo, sino que la manifiesto en mi trabajo. ¿Sí ha pasado? Claro, ¿por qué? Porque somos humanos, ¿no? Porque para que yo pueda tener un contacto, como decían por acá, una empatía, tengo que tener trabajadas mis emociones. Y no es porque seamos psicólogos, ¿no? Simplemente es que yo me involucre un poco en lo que el otro está sintiendo. Ahorita bien decía su compañera, bueno, si es una persona cercana, me va a doler más, ¿no? O sea, voy a tener ese acercamiento. Pero si no es tanto, voy a tener, pues sí, una consideración por ella. Entonces, esto es importante saberlo. Estas son 9 emociones básicas. Obviamente todos quisiéramos tener la alegría, pero les voy a decir algo, la alegría también tiene una consecuencia. Cuando estamos demasiado alegres, ¿qué es lo que pasa? A veces nuestro pensamiento se disturbia. Si ahorita yo llego y ella está muy alegre y le digo, préstame 100 pesos, ¿sí? Me los presta, pero ella no sabe si se los voy a pagar. Y al ratito esa alegría se puede convertir en enojo. Ajá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ajá. Ahora, ¿qué también pasa dentro de esas emociones? La envidia es algo muy natural. A veces por preceptos religiosos nos dicen que ser envidioso es lo peor, pero ¿cómo no voy a tener envidia? ¿Sí? Si mi compañera que está enfrente tiene sus 2 mamas, tiene su cabellera hermosa y yo voy a perder una. Y dentro de los procesos voy a perder mi cabellera, voy a perder las pestañas, voy a perder muchas cosas. ¿O eso cómo se llama? No tiene otro nombre, se llama envidia. Y dicen que no hay envidia de la buena. No, claro que no, es envidia de la mala, porque la envidia trae otras emociones que vienen ¿a qué? A todavía afectar más al paciente enfrentando ese diagnóstico que ya tiene. Bueno, la culpa, ahorita hablaba la doctora de la culpa. Híjole, la culpa es algo bien fuerte. De todas estas emociones que yo les he presentado, creo que es la más difícil de poder trabajar, porque la culpa es algo que yo premedité, que salió como lo pensé y hizo el daño que yo imaginé, ¿no? Entonces es algo, pero dentro de la logoterapia, dentro de la tanatología, existe la culpa neurótica, que es la que yo creo, la que yo digo, es que yo fui la que puse esto y a lo mejor no estaba, o yo no estuve en el momento que ya iba a fallecer el paciente, él ya iba a fallecer, hayas estado o no, él iba a fallecer. Hay pacientes que eligen, tienen la posibilidad de decir, yo quiero morir solo, yo no quiero que esté mi familiar, yo quiero morir solo. O también el decir, yo no quiero morir con esta persona, quiero morir con esto. O voy a esperar a que venga, cuando así se presenta, que venga una persona con la que yo tengo una situación difícil que aclarar
para que yo pueda partir. La verdad es que hablar de muerte es algo muy interesante, porque es ahí donde me llevo el título de la vida, de la vida. No es el título de la profesión con la que voy a trabajar un buen tiempo, sino ¿qué me voy a llevar de esta vida? Eso es lo que nos llega a veces a tener miedo, ¿no? O sea, ¿qué tan doloroso va a ser el proceso de mi muerte? Porque ¿alguien sabe que no va a morir? Todos sabemos que vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que nos da miedo? ¿Cómo va a ser ese proceso de muerte? Y algo peor, ¿qué me llevo de esto? Si me voy con las manos vacías, que es muy común que en algunas personas suceda. Por eso es que nosotros, ustedes, perdón, como cuerpo de enfermería, ¿no?, los médicos y todo, el equipo multidisciplinario, pues deberíamos de canalizar, ¿no? ¿A dónde? Pues al departamento de psicología, que hoy, la verdad es que yo puse la foto de Intensamente, porque la verdad es que qué bárbaro, ¿no? O sea, esta productora hizo algo maravilloso, algo que está latente. Yo no sé a quién la ve en Ensenada, si esto esté causando muchos problemas, que es el manejo de la ansiedad. Pero allá de donde yo vengo, no saben, y son también muchos los jóvenes que están viviendo mucha ansiedad, y que esa ansiedad del miedo al futuro los lleva al consumo de drogas. ¿Sí? Eso no pasa aquí, ¿verdad? Bueno, allá en mi tierra sí pasa. Ajá. Entonces, ese es el manejo que tenemos que tener. ¿Le damos a la siguiente, por favor? A la siguiente, por favor. Y bueno, antes que nada tenemos que saber que el ser humano tiene una tridimensión. ¿A cuál es a la que no le damos importancia nunca? Al espíritu. ¿Qué es el espíritu? La religión, no es la religión. Ajá. La religión es una parte. El que yo crea que hay alguien superior a mí es una parte. ¿Sí? Casi siempre estamos preocupados ¿por qué? Por el cuerpo. Ahora estamos preocupados por los pensamientos. Antes no nos preocupaba eso. Hoy sí ya nos empieza a preocupar por qué yo siento de esta manera, ¿no? ¿Por qué me mantengo triste? ¿Por qué no puedo sentirme una persona valiosa? Eso ya me empieza a preocupar, pero antes no se hacía caso de eso. Solamente nos interesaba la parte corporal. Y hoy el espíritu, que es algo, que es a lo que le debemos tener mayor importancia, viene a hablarnos de qué, ¿de qué? De los valores. La tranquilidad tiene un valor, de los valores, no de los valores universales que nos enseñaron en la escuela, compañeros, ¿sí? Sino de los valores que yo tengo, qué es lo valioso para mí. Cuando yo me presento ante un paciente, ¿qué es lo valioso para mí? La vida, ¿qué más? Tu familia, o sea, nuestra familia, un hijo, mi profesión, y cada quien traemos esos valores. Y en honor a esos valores es que yo me vuelvo consciente. ¿Qué es eso de tener conciencia? Esa es la espiritualidad. El tener una conciencia, el de cacharte y decir, ay no, ya no lo voy a hacer porque ya es mi hora de salida. ¿Sí? Sí pasa, la verdad. O perdón, perdón, les pido disculpa. No me toca. O sí, o ¿sabes qué? Eso no, yo de donde trabajo, no aquí no. Donde trabajo dicen, eso no está en mi contrato. Ajá. Sí, también eso, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Dense cuenta, obvio, sí, la espiritualidad también tiene que tú creas en una persona mayúsculo, ¿no? Que alguien mayor, ¿no? Sea Alá, Jehová, Mahoma, tú, tu energía, lo que tú creas. Pero la espiritualidad va ligada a la conciencia, a la toma de valores. ¿Qué es lo que qué? ¿Tenemos en la actualidad? Casi no. Y entonces eso es lo que nos está afectando. Y no nada más en el ejercicio de una profesión, en todas partes, ¿no? Puedo, no lo hago, puedo, te miento, puedo, te digo que sí, pero no te digo cuándo. Ajá. Y entonces eso en muchas ocasiones lo reciben ¿quiénes? Mis pacientes. ¿Sí? Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, entonces ya vimos cómo están las emociones. Ahora imaginen un enfermo terminal.
¿Qué pasa con ese enfermo terminal? ¿Cuál es su emoción? Perdón. Está deprimido. ¿Qué es la depresión? Frustración, angustia, tristeza. Sí. ¿Qué está perdiendo? Le damos a la siguiente, por favor. Ajá. ¿Qué está perdiendo? La salud, la libertad, el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Ya no lo maneja. ¿Saben lo que significa? O sea, no, sí saben. ¿Saben lo que significa ser dependiente de otra persona? Que algo que yo hacía tan comúnmente sola tenga que ver si mi hijo puede hacerme ayudar para moverme. Frustrante, ¿no? Entra ahí el gran compromiso del para qué, lo que dice la logoterapia, ¿sí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué sigo yo aquí? Ajá. Entonces, eso se llama depresión. La imagen propia, el ya no poderme arreglar como antes a mí me gustaba. La paz interna, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Esa angustia. Las relaciones significativas, las familias que se ausentan, que se pelean, ¿no? Que todavía no están muertos y ya se están peleando la herencia. Eso también nosotros lo vemos dentro de los hospitales, ¿no? Y bueno, la pérdida del propio yo. ¿Quién soy? Ya en pacientes neurológicos, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Ajá. Y bueno, ¿y cómo ayudarlo, no, al paciente ante una mala noticia? Ustedes han estado seguramente en malas noticias, ¿verdad que sí? Y ahorita decía algo muy importante la doctora Herrera, siempre acompáñate para dar una mala noticia. Es muy importante que alguien me dé ¿qué? Contención. Dar una mala noticia no es fácil, ¿sí? Hay personas que cuidan mucho el lugar, y ahorita vamos a ver todo lo que se debe de cuidar. Pero ¿cuál es una mala noticia? Pues la recurrencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un paciente le dicen, ya regresó el cáncer otra vez, ¿no? Pongámonos un momento en esos zapatos. Que les digo, no hay total empatía. Yo no creo que haya una empatía total. ¿Por qué? Porque cuando no hemos tenido la situación, digo, pues sí, qué triste, ¿no? Pero no lo sé exactamente qué estás sintiendo. Entonces lo menos que puedo hacer es ser compasivo. Uh-huh. La progresión de la enfermedad, los efectos secundarios irreversibles, un test genético, ¿no? Que a lo mejor cuántos secretos de familia a veces existen, ¿no? Y la familia ni se entera, entonces ahí hay una situación de una mala noticia, la hospitalización. Y bueno, la verdad es que la lista podría ser inmensa de todas las malas noticias que recibimos. ¿Por qué impactan unas y otras no? Le damos a la siguiente, por favor. ¿A qué se deberá? Al apego que yo tengo a eso, ¿sí? ¿Qué pasa si en este momento me dicen, ay, extraviamos tu bolsa? Si esa bolsa traía algo muy importante, sí va a causar algo. Pero si llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tu hijo se perdió, ah, ya toma otra cosa, ¿no? Ya hay otra. Entonces, recibir esas noticias no es algo sencillo ni simple. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo dar esas malas noticias? Yo creo que ustedes, como ya han estado allí, seguramente ya tienen su experiencia de técnicas de comunicación que han hecho que eso fluya y no caiga tan fuerte. Primero, hay que ensayar. ¿Sí? ¿Sí lo hacemos? Cuando tú antes de que llegues a veces el médico te dice, a ver, señorita, acompáñeme a dar la mala noticia, porque también al médico le cuesta, ¿no? Al médico le cuesta decir esa mala noticia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues vamos a ensayar mentalmente cómo podemos darle. Una buena técnica es que valorar la comunicación no verbal. ¿Cómo viene mi paciente? Fíjense bien, alguien que esté cerca de Dios. ¿Qué emoción cree que traiga usted su compañera? ¿Usted la señorita de verde? Así quédese usted. ¿Qué emoción me manifiesta con su comunicación no verbal? Así quédese. Está concentrada. Una dice concentrada, otra dice angustiada. Eso es lo que tengo que valorar. A veces te preguntan, oye, ¿cómo estás? Y tú por automático dices, bien. Pero la verdad dices, bien. ¿Estoy bien? No. Que dentro de la comunicación humana, lo que más habla es mi corporeidad. ¿Tú quieres saber cómo está esa persona? Elabora su corporeidad, ¿sí? Valórala. Y ahí es el momento. Si yo veo que está tranquila, ¿no? Que viene contenida, que ya está informada de la información, es momento de dar esa información.
Y un ejemplo dice, aunque las noticias pueden ser tristes, es necesario comentarlas. Ahorita ya lo veíamos en la seguridad, ¿no? El paciente tiene derecho, pero ojo, dentro de la tanatología y de la legoterapia, también tenemos algo que les voy a decir. A veces el paciente no quiere saber su diagnóstico, quiere saber el tratamiento, pero no el diagnóstico. Dígame, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Sí les ha tocado? O sea, no quiero. ¿Por qué? Porque él ya tiene una referencia. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué también tenemos que cuidar? Atender la privacidad. No le puedo decir en el pasillo, usted tiene una metástasis y la verdad hay pocos que hacer. O sea, porque a veces dentro de la prisa, yo digo aquí no, porque a lo mejor aquí ya ustedes tienen esa contención de ese mar tan hermoso que tienen aquí, son menos que los que vivimos en esa ciudad tan agobiante de la Ciudad de México. A lo mejor sí tenemos todavía ese humanismo, ¿no? De decir, venga por aquí, pero a mí me ha tocado ver allá, de donde vengo, donde me urge hablar con usted, tiene que tomar una decisión. Y entonces ahí ya el paciente está con la emoción a flor de piel, ya está teniendo esa reacción a ese impulso que llegó, con lo que empezamos la sesión. Y luego pues hay que valorar la percepción del paciente, lo que les decía. Le damos a la siguiente, por favor. Obtener el permiso al paciente, lo que les decía. Él quiere saber, él tiene el deseo de saber toda la verdad. Ajá. Tendríamos que prepararlo. ¿Quién lo tiene que preparar? Psicología, tanatología. ¿Por qué? Porque el no saberlo, ¿qué consecuencia podría traer? Está en su derecho. ¿Mandé? Si tiene algún pendiente, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Si tiene algo que es, sí, por ejemplo, ¿cuántas personas mueren intestadas? ¿Cuántas personas mueren con secretos de familia importantes? ¿Sí? Entonces, como yo no quiero saber eso y mejor lo evado, mejor lo escondo, pero esa persona está siendo controlada por esas emociones. Toda la vida me callé que mi familia tiene una predisposición de un gen dominante no recesivo. Y ya mis hijos ya tienen todos familia. Imagínense nada más. Qué carga tan fuerte emocional, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Dar información al paciente, es conveniente avisar desde un inicio de las malas noticias. ¿Cómo le haríamos? Tú vas a estar ahí donde le van a dar la mala noticia al paciente, pero hay que darla por cápsulas. ¿Cómo le harías? ¿Cómo le haría, señorita? Usted es la que trae los brillitos, perdón. A ver, alguien que haya estado y que diga, ¿cómo le voy a dar esa mala noticia? Primero lo abrazo. Y es un paciente que no le gusta que lo toquen. Puede ser. Todos quieren un abrazo, sí es cierto. Entonces yo me voy por la parte corporal. Yo contengo de manera corporal. A veces el tocar el hombro, ya lo estoy conteniendo. Ajá. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Oiga, ¿sabe por qué le mandaron a hacer los estudios? O sea, tú ya lo estás preparando, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo salieron esos estudios? Pero cuénteme, ¿qué ha sentido? Ah, no, pues he tenido mucha fatiga, ¿no? La verdad es que a veces no me dan ganas de levantarme, ¿no? Tengo sudoraciones en un, no sé, sí. Tengo muchas sudoraciones, etcétera. Y entonces él se va preparando. ¿Para qué? Para la mala noticia. ¿Sí vamos bien? ¿De que fue de manera agresiva? No, lo fui llevando. Lo fui llevando, ¿para qué? Para que en algún momento no le tenga que decir yo, tiene cáncer. ¿Cómo le dirías entonces? ¿Cómo le dirían? Pues le tengo malas noticias, ¿no? Cuando yo oigo malas noticias, ya está mi pensamiento, los resultados que esperábamos no fueron. Vamos a tener que tener un tratamiento que consiste en, y me voy al tratamiento. Nunca le dije que tenía cáncer, pero él sabe que está en oncología.
Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿infiere o no infiere que tiene cáncer? Sí infiere, y no le dije que tenía cáncer. O sea, la palabra cáncer tiene una carga muy fuerte. Le damos a la siguiente, por favor. Ajá. Información, como les decía, en pequeñas dosis. Transmitir confianza, eso es bien importante, que el paciente no se vaya de… Hay pacientes, no sé, aquí si suceda, ya no regresan. ¿Les ha pasado? En pleno siglo XXI hay pacientes que dicen, no, dicen que tengo cáncer, pero yo no tengo nada, yo mejor ya me voy. Uh-huh. Le damos a la siguiente, por favor. Uh-huh. Y responder a las emociones. Otra vez regresamos. Vamos a responder de manera que empática. Hay que observar, siempre observar de qué manera mi paciente está reaccionando a la comunicación que yo estoy enviando. ¿Qué piensa en estos momentos? Yo te pregunto, o tú pregúntame, ¿qué piensas, Guadalupe, en estos momentos? Pues que es algo muy complicado, que yo no sé si podría, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí voy a llorar. Y lo que hacemos erróneamente es que siempre pasamos el Kleenex. No pases el Kleenex, deja que llore, deja que esa persona se desahogue, ¿sí? Obvio no te vas a quedar toda la hora porque yo sé que tienen un horario para cada paciente, pero sí me voy a permitir que saque su dolor. Cuando una persona saca el dolor, cuando tú lloras, ¿qué pasa después de que hayas llorado? Viene ¿qué? Una calma, ¿no? O sea, la mente se pone más alerta que cuando está en esa aflicción de saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, hacer una estrategia, ¿no? ¿Qué le ofrezco? Siempre el paciente se tiene que ir con ¿qué? Con una estrategia, siempre se tiene que ir con un algo. Es como nosotros aquí en psicología, ¿no? Siempre en tanatología. La tanatología, la psicología, la logoterapia no es una plática de café, donde échale ganas. No, es llevar, sí, si el paciente lo permite, llevar al dolor, llevar a tocar ese dolor, ¿para qué? Para que lo trabaje, lo llore y lo pueda superar. Y no se quede en el sufrimiento. Si les ha tocado gente que está en el sufrimiento, que tú dices, ay, pero ¿por qué sufre tanto, no? Si ya tiene tanto tiempo, la vida le está diciendo que sí, porque sí hay tratamientos, pero él sigue sufriendo. Le damos al siguiente, por favor. Y bueno, evitar dar plazos y porcentajes de curación. Ya, échale ganas, sí te vas a curar. Mira, sigue viniendo. Híjole, y yo cada día me estoy sintiendo peor. ¿Quién miente? A ver, fíjense que es algo muy común que tenemos quienes los latinos somos muy dados a que vas a ver que todo va a salir, pídele a Dios, vas a ver, Dios te va a ayudar. Eso es, minimizamos, ¿verdad? Pensamos que eso le va a ayudar al paciente y la verdad es que eso no le ayuda al paciente. Vamos a ver cómo funciona en él. Insistir en que en el variable número, está bien, de variantes que hay para él, porque siempre hay algo, habrá algo que hacer, ¿no? Y cuando no hay algo que hacer, ¿a qué nos vamos? ¿A la medicina qué? Paliativa, ¿no? Hay algo, siempre hay algo, siempre va a haber algo que ofrecer. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Para qué? Para que emocionalmente mi paciente no se va derruyendo, ¿no? Siempre tenga algo que le haga venir a esa terapia, que no abandone el tratamiento. Esa es una lucha que tienen también ustedes, ¿no? El abandono al tratamiento. Hay personas que ya no regresan. Hay personas que a veces vienen y a veces dejan de venir y eso obviamente ocasiona problemas. Le damos a la siguiente, por favor. Pero hay una técnica de comunicación. ¿Cómo te gustaría, para abreviar, cómo te gustaría que te dieran a ti todo eso que tú dices dentro del hospital? Le damos al siguiente, por favor. Bueno, pues las técnicas son estas. Cuidar la expresión, ¿sí? Bien importante, ¿no? A veces, sí es cierto, yo sé que el trabajo de enfermería es un trabajo pesado. Sí es pesado, la verdad. Y ustedes son la primera persona con la que ellos a veces se pueden abrir su comunicación. Lo que a veces no le dicen al médico. ¿Por qué? Porque el médico está lleno de pacientes y el médico está recetando y pensando en qué es lo que va a prescribir para poder darle una alternativa. Pero ustedes son esa parte cálida. Entonces, esa expresión cuenta mucho para ellos. El acompasarlo, a veces no los dejamos hablar. No, va a ver que sí se va a curar. Usted siga viniendo, ¿sí? Entonces, yo quiero, como en ese afán, porque eso es de los latinos,
de que pensamos que con eso ayudamos. No, no escuchamos. Déjalo, permítete que él exprese qué es lo que trae. Exploración del estado emocional, que ya lo hablamos, llevarlo a la reflexión. ¿Qué es esto de llevarlo a la reflexión? Ya le dijeron en qué etapa se encuentra. Claro, yo ya sé en qué etapa está. Si yo ya sé que está en un virar 4, pero pues no le voy a preguntar, ¿verdad? Ajá. Pero si sé que tiene un virar 2, ajá, y trae algo, ¿no? Hay un tumorcito y la van a operar, pues sí puedo preguntarle. ¿Usted sabe cuántas etapas hay dentro de esto? Ajá. O sea que también, acuérdense que la información es poder y las personas cuando están informadas se trabaja mejor que cuando están en la ignorancia. A veces la ignorancia ayuda, pero a veces perjudica. Entonces, no es que le juguemos al médico a los pacientes, pero sí, clarificar la información. Tengo un bulto. ¿Qué es ese bulto? No sé, me dijeron que tenía un bulto. Ajá, está en el cuello, pero sí, luego como que me molesta. Me dijeron que era como metástasis, pero no me acuerdo. Entonces, cuando está en consulta, clarificar la información siempre y cuando lo permita. Empatizar, el uso del silencio es importante también. El permitir que mi paciente llore ayuda a que desahogue. A veces los pacientes no quieren que les digas todo eso que decimos. Aquí estoy, vas a ver, no te vas a morir, vas a estar muy contenta, tú vas a salir de aquí, todo va a estar bien. Pero el paciente no está sabiendo eso. O sea, él nada más quiere que estés a mi lado. Lo que decíamos al principio de Macedo, ¿no? De la señora Macedo. Ajá, solamente quiero que esté aquí, solamente quiero sentirme acompañada, porque aquí sucede otra cosa, los pacientes, no nada más los de mama, no nada más los pacientes con insuficiencia renal, quieren que alguien de verdad esté ahí. Y la verdad es que al ser humano nos da miedo el sufrimiento. Ajá. Y por eso actuamos a veces como queriendo resolver. Tenemos una ansiedad de resolver cuando hay cosas que no se resuelven. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, ya hablamos del miedo, que es el que llega y perjudica en muchas situaciones a nuestros pacientes. ¿Y miedo a qué? Pues miedo a lo desconocido, miedo a la destrucción del cuerpo, miedo a la soledad. Ajá. A veces pensamos que todavía hay personas que creen que el cáncer se pega, se contagia. Le damos al siguiente, por favor. A perder la independencia, a morir sin dignidad, bien importante, y a que su vida haya carecido de sentido. Creo que ya estoy en tiempo, me estoy pasando, no sé cómo vamos. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues el soporte emocional es algo muy importante. ¿Qué tenemos como soporte? Psicología. ¿Quién debe de canalizar? ¿Quién es la persona que tiene el contacto para poder canalizar? ¿Perdón? La enfermera, que es la persona que más convive con el paciente. ¿A dónde puedo canalizar? A psicología, si el hospital tiene tanatología, también canalizarlo. Y bueno, pues hoy le damos a lo siguiente, también hoy aparece una nueva psicoterapia, que es la logoterapia, ¿no? Que es la que nos ayuda a encontrarle el sentido al dolor y al sufrimiento. ¿Para qué llega este sufrimiento a mi vida? ¿Para qué llega este dolor? Seguimos con la siguiente, por favor. Y bueno, ya saben las 4 etapas del duelo. ¿Cuáles son esas 4 etapas? La del negación. La primera, la negación. No es cierto que pudo pasarme esto a mí. Esos estudios seguramente fueron de otra persona y me están diciendo que son los míos. Eso pasa allá en mi ciudad. Como somos tantos los derechohabientes del ISSSTE y del Seguro Social, seguramente lo traspapelaron. Quiero que me hagan otra vez el estudio. ¿Se vale? Sí, se vale. Le damos a la siguiente. Caemos en una situación que se llama enojo. Claro que me voy a enojar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que yo he sido buena? Sí decimos, ¿no? Casi siempre relacionamos el si, ¿por qué yo soy buena? ¿Por qué me va a dar cáncer? ¿No? Porque casi siempre el cáncer, ¿con qué lo relacionamos? ¿Qué emoción? Castigo. Y dentro de ese castigo está la ira, el enojo, el resentimiento, ¿sí? Entonces pensamos que eso es un castigo. Sin embargo, a veces nos cuestionamos y nos peleamos con Dios, no importa, ¿no? La realidad es que es importante, por eso es necesaria la terapia tanatológica. La que sigue, por favor, pues viene la negociación. Esta es una situación en la que yo hago un intercambio, ¿no? Tú me mandas mi salud, yo te mando que voy a ser buena, ¿no?
obviamente ese regateo no existe, caemos una etapa, le damos a la siguiente por favor, una etapa donde viene la depresión. ¿Qué es la depresión? Ya lo habíamos dicho, la depresión es el conjunto de frustración, de no haber logrado lo que quise, ¿sí? Trae tristeza y también ¿qué trae? Culpa si no hice algo. ¿Por qué? Porque la salud se compone de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Herencia, hábitos y ¿qué más? Manejo de emociones. Hoy manejo de emociones. La Organización Mundial de la Salud ya reconoce que la emoción mal trabajada, cuando esa sustancia que segrega el estar resintiendo y resintiendo, se perpetúa en un cuerpo, pues obviamente trae su consecuencia, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo mejor que podemos darle a un paciente que está deprimido? Pues expresar, como ya dijimos, el llanto, ¿no? Hablar de sus temores, apoyarlo en todos los pendientes que él tenga para llegar a la aceptación. Seguimos, por favor. ¿Qué es la aceptación? Pues la aceptación es cuando yo ya dejo de añorar esa vida, ¿no? Que por el momento no tengo, esa salud que yo tenía, acepto. Y aceptar es muy diferente de resignarme. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? ¿Se resignan o aceptan? A veces se resignan. Y resignarse es quedarme y esperar a ver qué sucede, a ver si hay algo, si hay un milagro que suceda y yo me quedo estático. Aceptar es que vivir la vida que me toca, ¿con qué? Con valía, en mi realidad limitada. Si esto es lo único que voy a poder hacer, lo voy a hacer para que mi vida recobre sentido. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues siempre tenemos nosotros la posibilidad de ayudar a bien morir, ¿no? ¿Qué le ayuda a un paciente a bien morir? ¿Qué le ayudará? En su práctica, ¿qué han hecho para bien morir? Sí les ha tocado, ¿no? Cuando un paciente ya se va a desprender. Y más cuando un paciente está solo, ¿qué hacemos? Acompañarlo, tocar mano, tocar cabeza. Si tiene ese deseo, ¿no? De tener una situación espiritual, bien, le damos a la siguiente, por favor. Ajá. Pregunta, obviamente esto ya no entra si tiene alguna posibilidad de vida todavía, qué cambios tiene que hacer, ¿no? ¿Con quién quiere estar? A mí me ha tocado como tanatóloga, pero yo no quiero que estén mis hijos. Es un trabajo fuerte, ¿no? O sea, y decir solamente quiere que esté esta persona. O sea, es un trabajo donde me involucro compasivamente con la persona que se va a desprender de este terreno. Le damos a la siguiente, por favor. La siguiente, por favor, también. Y bueno, pues aquí yo siempre he creído que el mayor estímulo que puede tener una persona, a veces no nos cuesta nada, ¿no? Sino que es tocar unas manos, verlo directamente a los ojos, masajear sus manos y sus pies si lo permite, acurrucar entre los brazos, lo que desea aquí, abrazarlo, ¿no? El acariciar la cabeza, el tocar y sobar los hombros, etcétera. Finalmente, el cuerpo tiene muchas manifestaciones de amor que a veces nos privamos de hacerlas. ¿Por qué? Por falsos ¿qué? Le damos a la siguiente, por favor. Ideas de que pensemos que no le va a gustar. Todas esas personas que a veces que yo escucho cuando dicen, no, yo no necesito del amor. ¿Cómo ven eso? Lo necesita más, exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo digo, yo vivo muy sola, ¿yo qué tan dispuesto estoy para juntarme con los demás? Cuando yo digo, yo no tengo amor, ¿qué tanto amor estoy dando? Entonces, a veces nos toca también esa parte educativa con los pacientes. Y bueno, pues hay que darle permiso para que se vaya, ¿no? Hay que también asegurarle que vamos a estar bien. También los pacientes por eso a veces no se van, ¿no? Porque, ay, es que si me voy, mi pensión ya no les va a dar a mis hijos. Qué fuerte, ¿no? Que eso me tenga detenida en este plano, con ese sufrimiento, con ese dolor, pero no me puedo despedir. ¿Por qué? Porque ¿quién va a seguir viendo a estas personas? Y bueno, la que sigue está dirigido para ustedes. Seguramente ustedes han sentido angustia ante la muerte de un paciente. ¿Y a ustedes quién los contiene? Porque ya dijimos, a los pacientes hay que canalizarlos. ¿Y a ustedes? No hay, ¿verdad? No hay, solamente entre ustedes se comentan, ¿no? ¿Qué es lo que porque si se llegan a quedar a qué?
llegan a crear apegos a veces con algunos pacientes, simpatías, ¿sí? Llega uno a veces a decir, ay, el paciente o el niño o con lo que nos toque trabajar, que se cree ese puente de comunicación, obviamente que va a doler. ¿Y qué nos dice? Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, pues nos dice que el equipo interdisciplinario de salud solo podrá enfrentar y aceptar todas estas situaciones de muerte, si posee una adecuada capacidad de ¿qué? De que alguien lo contenga. Entonces, si yo no estoy contenida, no voy a poder contener un paciente. Lo mejor es que pase a otra persona que sí tenga esa contención para poder despedirlo. ¿Sí? Le damos a la siguiente. Y bueno, yo termino con esta frase que dice, morir con dignidad es una oportunidad inmerecida, un gran regalo, el gran don y al mismo tiempo una gran tarea para la humanidad. ¿Cómo ven esto? El gran don, no todas las personas mueren tranquilas. Muchas personas mueren en mucha angustia. ¿Tenemos tarea? Sí, mucha tarea. Y también si tú estás en una situación de algún duelo no resuelto, pues es el momento de trabajarlo. Les agradezco mucho y que tengan un buen día. Hasta luego.